de todo modo esto se recorta. Muchas gracias, Sensi Jesús, por haber cambiado también eso. Pero bueno, creo que la canción viene acorde, ¿no?, al mensaje de hoy, sobre la resurrección del Señor. Y el pasaje que tenemos es en Mateo capítulo 28, del versículo 1 al 15. Lo leemos todo, pero bueno, mencionar también que los paralelos en los otros evangelios son Marcos 16 del 1 al 8, Lucas 24 del 1 al 12 y Juan 20 del 1 al 10. Leemos Mateo 28 del 1 al 15. Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí que Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y me verán allí. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas estas cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido un consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Señor, gracias por tu palabra, te doy en esta tarde, Señor, porque sabemos, Señor, que tú tienes algo preparado, Señor, para nosotros los que estamos acá, Señor, incluido para los que nos escuchan, Señor, por internet. Quiero pedirte, Señor, que en este momento seas tú, Señor, guiando mis palabras, Señor, mi corazón, mi mente, Señor, todo mi ser, para poder, Señor, predicar tu palabra, Señor, conforme, Señor, a lo que tú quieres hablar a cada persona, Señor, a cada necesidad que tenga los que puedan escuchar este mensaje, Señor. Quiero encomendarme en tus manos, Señor, y pedir también encomendar a mis hermanos para que esta palabra, Señor, quede en sus corazones, en nuestros corazones, Señor, que seas tú sobre todo, Señor, llevándote la honra, la gloria, Señor, de todo lo que puedas hablar a nosotros, Señor, y ayudarnos a nosotros, Señor, por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como decía, el tema pues es la resurrección. Sabemos que un día domingo el Señor resucitó de entre los muertos, ¿no? Porque la Biblia así lo dice. Y bueno, hablar de la resurrección para mí es hablar también de la mayor esperanza que tenemos como cristianos, ¿no? Pablo decía en 1 Corintios 15 que si el Señor no hubiera resucitado, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe, es decir, no tuviera ningún sentido, ¿no? Y pensando en esto, recordaba en una ocasión evangelizando en la Plaza Nueva de Lucena a un grupo de jóvenes. Uno de ellos, muy joven, comentaba y decía: yo no creo que haya nada después de esta vida. Yo creo que el día que nos muramos hasta llegamos. Somos, dice, como una nevera o como una tele, nos desconectan y hasta llegamos. Y yo no pude evitar sentir una tristeza por este joven, tan joven y no tener ninguna esperanza, que aparte después de esta vida tan dura, tan cruel que tenemos aquí, no tener una esperanza de vivir una eternidad bien con Dios, ¿no? Entonces, yo
no supe qué decirle, porque a veces uno también cuando lo pillan con esas cosas en el momento no sabe qué decir, pero yo me quedé meditando en estas palabras y yo decía, ¿cómo puede ser esto? Que un jovencito así pueda pensar de esa forma, ¿no? Tan poca, nada de esperanza, mejor dicho. Entonces, yo me quedé meditando, reflexionando sobre eso, en la filosofía de vida de este chico. Yo pensaba, sí, puede que nosotros seamos como una nevera o como una tele, como él decía, o como cualquier otro electrodoméstico, como él decía, que el día que nos desconecten, hasta llegamos, puede ser, pero para que nos desconecten alguien tiene que desconectarnos, y ese alguien es Dios. Él sabe cuándo nos vamos a morir, Él sabe hasta dónde va a llegar nuestra vida, pero así como Él también nos desconecta, porque Él es dueño de nuestra vida, Él puede reconectarnos para vida eterna. Y esa es la esperanza que no tiene el mundo, esa es la esperanza que tenemos nosotros, la que abrigamos nosotros. Y la canción que cantábamos de último también lo expresa bastante certero. Y claro, un electrodoméstico, pensaba también, decía yo, tiene que estar conectado a una fuente. Y eso es lo que necesita la gente muchas veces, estar conectado a la fuente. Y la fuente es el Señor, desde luego. Y también meditaba en eso, ¿no? Que nosotros mismos no somos capaces de salvarnos. El Señor sí. Así como Él decía, si nos desconectan. Pero si el Señor dice, tú me has recibido, yo te vuelvo a conectar a la vida, a la fuente, Él sí es capaz de reconectarnos, porque Él es el que nos creó a nosotros. Por otro lado, también pues he escuchado incluso personas que llamándose cristianas, no voy a entrar en denominación, ¿no? Pero llamándose cristianas, he escuchado expresar esta forma de decir, yo no me creo todo lo que dice la Biblia, algunos serán cuentos, otras cosas sí serán verdad, pero algunas serán cuentos. Y lo que pasa es que ellos creen nada más en lo que en su cabeza les entra, lo que es lógico según ellos. Entonces, sin embargo, como yo le decía a uno de mis compañeros en una ocasión, es que si no es lógico, yo no lo creo. Lo que pasa, le digo, también es que la fe actúa contrario a la ciencia. La ciencia tú primero ves y luego crees. Con la fe tienes que creer primero y luego ver. Le digo, entonces, yo le decía eso, ¿no? Y para mí es inconcebible que una persona diga ser cristiana y no creer en la resurrección de Cristo, ya que es una de las bases fundamentales de nuestra fe. Es la mayor esperanza que tenemos, como he dicho al principio. Y claro, una persona que ve las cosas de manera natural, para ella es inconcebible que alguien se levante entre los muertos. Y pueden incluso llegar a pensar, incluso puede no solamente levantarse de los muertos, cosas tan sencillas para el Señor, ¿no? Como caminar sobre el agua, como multiplicar pan y peces, como sanar enfermedades incurables, como resucitar a otros, como fue el caso de Lázaro. Y lamentablemente quien no crea que el Señor resucitó, pues yo creo que no puede ser llamado cristiano, porque eso no es tener fe. Y es que verdaderamente nuestro Señor Jesucristo sí resucitó, no se trata de una simple metáfora ni de algo simbólico, porque hay evidencia de ello en la historia. La palabra misma lo dice, que dice que se apareció en frente de más de 500 personas en una ocasión. Se le apareció a sus discípulos, que no solamente estaba limitado al grupo de los 12, sino que eran más. Se le apareció a las mujeres que iban por el camino. Y incluso uno de sus discípulos lo vio, tocó sus manos, sus heridas, lo tocó, o sea que no era un espíritu también. Entonces la resurrección de nuestro Señor fue plena. Y otra cosa que ayuda también a corroborar que Él resucitó es lo que decían. Yo no estuve en la mañana, pero escuché que decía, Juan G. decía que no, el cuerpo no lo encontraron, ¿no? El cuerpo no fue hallado por ningún lado. Y yo me imagino que un Sanedrín que estaba todo el rato encima de él, acusándolo de impostor, yo no creo que al haberse desaparecido el cuerpo se hayan quedado de brazos cruzados. Habrán movido cielo, mar y tierra para encontrarlo. Entonces, y vemos, ¿no?, que esta gente de Sanedrín tenía tanto miedo de él que incluso después de muerto le pusieron la guardia ahí. ¿Cómo se iban a ocupar tanto de una persona a la que consideraban impostor? ¿Por qué? ¿Sabes?
Entonces todo esto también es como evidencia, ¿no?, de que la resurrección fue verdadera, e incluso a vista de los que no creían en Él. Entonces, claro, no, ellos habrán movido cielo, mar y tierra por encontrar el cadáver, pero no lo encontraron, porque desde luego, como dijo el ángel en uno de los versículos, en uno de los pasajes paralelos a este, ¿cómo pueden buscar entre los muertos al que vive? Lo dice Lucas 24:5. Y bueno, como decía al principio, la resurrección de Cristo es un tema principal, es el tema principal de este pasaje, pero también es una de las bases fundamentales de la fe cristiana. No se puede concebir una persona que diga ser cristiana si no cree que Cristo resucitó. Para mí es totalmente inconcebible. Y si, como decía Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe, entonces esto significa que sin resurrección no hay cristianismo. Sin resurrección no hay ninguna esperanza para nosotros que seguimos a Cristo. Y si Cristo no hubiera resucitado, entonces habría sido quizá como un profeta más de los tantos que se levantaron a lo largo de la historia. Pero esa es la gran diferencia, ¿no?, que Cristo sí se levantó de los muertos y ascendió al cielo. Y nos ha dejado la promesa de que también nosotros un día resucitaremos para vida eterna. Bueno, entonces en los 4 evangelios, este pasaje empieza señalando, diciendo eso, ¿no?, de que los hechos ocurrieron el primer día de la semana, el día domingo. Y pues precisamente ese es el motivo de nuestra celebración del día domingo. Nosotros nos reunimos para conmemorar que Él cumplió lo que dijo, que Él resucitó, que Él volvió entre los muertos, que no se quedó en la tumba, como la mayoría de otros profetas que existieron a lo largo de la historia, hayan sido de otras religiones, de otras culturas, lo que sea, aquellos que son referentes para las grandes religiones del mundo, ¿no? Ellos siguen ahí, sus restos siguen en la tumba, pero Cristo resucitó y no fueron encontrados su cadáver, ni mucho menos, porque es imposible que lo encuentren. Entonces, este día, primer día de la semana, día domingo, es que nosotros nos reunimos precisamente para celebrar, y nosotros lo dedicamos al Señor, porque como bien el Señor dijo, Él es el Señor del día de reposo, pero también Él es el Señor de todos los días. Cada día de nuestra vida nosotros le rendimos culto a Él, cada día de nuestra vida nosotros se lo dedicamos a Él, pero en este domingo, los domingos en especial, lo hacemos en comunión los unos con los otros. Esa es la diferencia. Y yo no pretendo meterme en el tema de guardar el sábado, ¿no?, porque yo no soy estudioso de eso, ¿no?, pero sí dar el énfasis a eso, ¿no?, de que la intención el propósito es venir a adorar a aquel Señor en comunión con los hermanos, rendirle culto, disfrutar de la comunión unos con otros, a pesar de que también todos los días se lo dedicamos a Él, ¿no?, y todos los días son de Él, lo dedicamos también a rendirle culto personalmente cada quien. Pero bueno, continúa diciendo el pasaje que fue un grupo de mujeres que fueron al sepulcro, entre ellas María Magdalena, y la otra dice María, posiblemente haya sido María de Betania, que era la hermana de Lázaro. Sabemos que entre las seguidoras del Señor había muchas mujeres, entre ellas también pues otro de los pasajes paralelos habla de María, la madre de Jacobo. Otro dice que también Salomé, otro dice que Juana, la mujer de Chuza, el intendente de Herodes. En fin, que era un grupo de mujeres que eran fieles al Señor y que fueron a ver el sepulcro, porque según Lucas 23:56, ¿no?, se acercaba ya el día de reposo y no podían continuar con las cosas que le hacían de prepararle el cuerpo y tal, y de ungirlo con especies aromáticas. Y por eso los otros pasajes paralelos a este mencionan que las mujeres llevaban especies aromáticas para ungirlo, porque iban a continuar con el proceso de ungirlo y de darle la sepultura al Señor. Y debido al sábado tuvieron que cortarlo y continuar al día siguiente.
el versículo 2 dice, de pronto hubo un gran terremoto, dice, y que me llama la atención que así como hubo un terremoto también cuando el Señor dio su último suspiro, hubo un gran terremoto cuando Él resucitó, porque la tierra no puede tampoco evitar el manifestarse, ¿no?, cuando algo maravilloso sucede con su Creador, ¿no? Entonces, y dice luego que porque un ángel del Señor descendió del cielo, se acercó y removió la piedra y se sentó sobre ella. Yo me pregunto, ¿el Señor no podía remover la piedra? Claro que podía, pero los ángeles estaban para eso, para servirle. Estuvieron en el momento de la anunciación cuando le dijeron a María, vendrá sobre ti el Espíritu Santo y darás a luz un hijo. Estuvieron en el momento después de la tentación, o posiblemente todo el tiempo, ¿no?, pero que lo menciona la Biblia, después de la tentación dice que le servían. Pues quede más también esperar que venga un ángel y remueva la piedra, no porque el Señor no pueda. Y se sentó sobre ella, dice, convirtió aquella piedra, después de haber sido un obstáculo, lo convirtió en un lugar de reposo, en un lugar de descanso. Dice que su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Luego dice el versículo 4 que los guardas temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres, no temáis vosotras, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Qué diferencia, ¿no?, entre los que pertenecemos ya al Señor porque hemos entregado nuestra vida y los que no pertenecen a Él. Dice que los guardas temblaron, mientras que el ángel le dijo, no temáis. Es la enseñanza aquí que yo encuentro, es que los que tenemos la esperanza en Cristo no tenemos por qué temer. Vamos a tener una vida de sufrimiento, una vida de como decía Pablo también, no como dijo el Señor también, en el mundo tendréis aflicciones, él mismo nos lo dijo, pero confiad que yo he vencido al mundo y lo ha demostrado. Entonces esa es la confianza y la fe que tenemos que mantener los hijos de Dios, los que ya lo hemos recibido en nuestro corazón. Contrario a los que no lo tienen temor, tienen inseguridad del mañana, y también eso nos anima también a dejar el afán, la ansiedad y esas cosas que no contribuyen para nada, sino nos habla, no temáis, nos habla de confiar, de depositar totalmente nuestra vida en confianza al Señor. Dice, yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y es que el Señor sabe quiénes le buscan de corazón. El Señor sabe quiénes le buscamos de corazón, y Él por eso nos invita a no tener miedo. Dice, el que fue crucificado pero resucitó. Continúa diciendo, no está aquí, la tumba está vacía, pues ha resucitado como había anunciado. Venid y ved donde fue puesto. Es decir, si aún con lo que estoy diciendo no creéis, venid, mirad, comprobarlo con vuestros propios ojos. Y me parece curioso también que las primeras que hayan sido testigos de la resurrección del Señor hayan sido un grupo de mujeres, sabiendo que en el contexto judío el testimonio de una mujer no valía. Desgraciadamente era así, no valía para nada. Y eran un grupo de mujeres. Sin embargo, el Señor vino nuevamente rompiendo con los esquemas de la época y dice, bueno, para mí sí vale el testimonio de ellas, que me miren ellas primero. Entonces, y ellas fueron y dieron la noticia, ¿no? El ángel le dijo, id a prisa, decid a sus discípulos, ha resucitado de entre los muertos, y va delante de vosotros a Galilea, allí lo veréis. Esto es lo que tenía que deciros. El ángel le vuelve a decir otra vez que continúen con su misión, ¿no?, que es llevar la noticia a los discípulos de la resurrección, y pide que lo encuentren en Galilea. Las mujeres, dice, salieron del sepulcro asustadas, pero al mismo tiempo llenas de alegría. Es normal que se asusten, ¿no?, cuando digan alguien se levantó de los muertos, ¿no? Nunca se había visto algo así. Ni se verá, ¿no?, hasta el día que el Señor venga y nos levante a nosotros, pero nadie más se ha levantado de los muertos. Cualquiera se podía asustar. Sin embargo, dice que también estaban llenas de alegría, porque ellas habían escuchado que el Señor le había dicho, me levantaré de los muertos, volveré. Entonces se llenaron de alegría en sus corazones porque creyeron esas palabras del Señor y corrieron a llevar la noticia a sus discípulos. Y cuando iban a comunicar la noticia, Jesús les salió al encuentro, dice, y las saludó.
Vemos al Señor aquí reconociendo a sus seguidoras, ¿no? Las saludó. Entonces ellas se acercaron, se postraron ante sus pies y le abrazaron sus pies, dice, y le adoraron. Encontramos al Señor una vez más demostrando que Él es Dios al recibir la adoración de las personas. Porque en el Antiguo Testamento recuerdo que en muchas ocasiones pues, algunos se postraban ante ellos y no aceptaban. Algunos. Cuando se trataba del Señor, sí, Él sí recibía la adoración. Y eso nos da la evidencia de que el Señor era quien decía ser. Dice que lo adoraron. Y Jesús continuó diciendo, no temáis. Vuelve otra vez a recordarles que no hay que tener temor, que tienen que confiar en Él y seguir adelante. Dice, llevar la noticia. Eso también es una palabra para nosotros, ¿no? No temer y predicar el Evangelio, llevar la noticia de que Él ha resucitado, llevar la esperanza para las personas que no la tienen, la esperanza de una vida eterna con Él. Llevar la noticia, dice, a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Otra promesa, el Señor dijo en Apocalipsis que Él volvería pronto y todo ojo le vería. Dice, mientras las mujeres iban caminando, sucedió que los soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Qué duro el corazón de esta gente, ¿no? De los sacerdotes que aún sabiendo lo que estaba sucediendo, y yo creo que en el fondo ellos eran conscientes de que sí iba a suceder, porque tenían miedo. Pusieron la guardia, estaban pendientes y iban detrás de él todo el tiempo, porque ya antes que Jesús vinieron otros llamándose también Mesías y fueron impostores. Sin embargo, de Jesús tenían miedo. Algo en el fondo les decía, este es diferente, este no es el mismo, igual que los otros, ¿no? Este no es igual que los otros. Entonces siempre estaban ahí, pero el corazón tan duro siempre les movía a quererlo desacreditar, a querer hacerlo pasar por impostor. Y dice que se reunieron con los ancianos y acordaron sobornar a los soldados, dándoles una gran suma de dinero, para que dijeran que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo durante la noche, mientras la guardia dormía. Si esto llega, dice, a los oídos del gobernador, nosotros le convenceremos y no tendréis ningún problema. Entonces ellos tomaron el dinero y actuaron como se les había indicado. Esta versión de los hechos se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Entendemos por qué muchos judíos no creen también, ¿no? Porque han divulgado esa mentira, por desgracia, y se les hace difícil creer. Vamos a leer en 1 Corintios 15. No. Sí, 15. Ese pasaje habla también de la resurrección de Cristo. Es Pablo hablándole a los corintios, ¿no? de la resurrección. Para parecer habían ciertas dudas al respecto, ¿no? de la gente. Y les dice, ahora hermanos, os recuerdo el evangelio que os he predicado. Es el evangelio que recibiste en el cual seguís firme. Por medio de este evangelio seréis salvos. Si retenéis la palabra de que os he predicado, de lo contrario habréis creído en vano. En primer lugar os he enseñado lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas, Pedro, y después a los 12. Después se apareció a más de 500 a la vez, de los cuales muchos viven hoy y otros ya han muerto. Después se apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Y al último de todos se apareció, fue a mí, como un abortivo. Habla Pablo de su conversión cuando se le apareció en el camino de Damasco. Pues yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, pues he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Pero ya sea yo o sean ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que habéis creído. Pero si se predica que Cristo resucitó de los muertos, ¿cómo es que algunos de vosotros dicen que no hay resurrección de los muertos?
Pregunta Pablo, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, de nada sirve nuestra predicación y vuestra fe tampoco sirve para nada. Aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, a quien no resucitó, sino si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe no sirve de nada, y vosotros todavía estáis en pecado. Y además, los que murieron en Cristo están perdidos, si todo cuanto esperamos de Cristo se limita a esta vida. Somos los más dignos de lástima de todos los seres humanos. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, como primicia de los muertos. Porque así como la muerte vino por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Pues del mismo modo que en que Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Para que cada uno en su debido orden, primero, en primer lugar, Cristo, luego los que son de Cristo, cuando Él venga. Entonces vendrá el fin, cuando haya acabado con todo dominio, toda autoridad y todo poder, y entregue el reino al Dios y Padre. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto todos los enemigos bajo estrado de sus pies, según Salmo. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Porque Dios sujetó todas las cosas debajo de sus pies. Cuando Él dice que todas las cosas están sujetas a Él, está claro que se exceptúa aquel que está sujeto a Él todas las cosas. Vamos a dejarlo ahí. Entonces, Pablo le recuerda, algunos años después de la muerte de Cristo, le recuerda a los corintios que esa es un fundamento de la fe, que no se puede dudar siquiera de que Cristo resucitó. Dice, vana es vuestra fe y vuestra predicación. ¿Qué podríamos predicar nosotros si Cristo no resucitó? ¿Qué esperanza le podríamos dar a las personas de una vida eterna? Porque dice que si Cristo no resucitó de los muertos, tampoco nosotros resucitaremos. Luego en el versículo 19 también habla dice que somos dignos de lástima si no creemos que Cristo resucitó. Si no creemos eso, no tenemos ninguna esperanza. Y eso es lo que pues yo quiero que nos quedemos en esta tarde, que nuestro corazón quede eso, y precisamente también las personas que puedan ver por internet, que puedan escuchar esta palabra, decirles también que hay una esperanza para la humanidad, hay una esperanza. A pesar de todo lo malo que vemos a nuestro alrededor, el Señor vino un día, se hizo humano, murió, pero también resucitó, y eso es lo que nos da esa esperanza que necesitamos todos los seres humanos en nuestros corazones. Porque muchas veces vemos a las personas allá afuera que viven y como que no tienen sentido su vida. Y es así porque no están conectados a la fuente, como decía al principio, ¿no? A la fuente de la vida que es Cristo. Entonces viven prácticamente como zombies, como muertos en vida, ¿no? Pero hay una esperanza para toda la humanidad, y ese es Cristo. Dice también el versículo 'Dice que Cristo fue primicia de los que murieron. Entonces, si Él no hubiese resucitado, tampoco nosotros. Tenía que haber sido así. Y pues Cristo, sabemos que Él vino como hombre, sufrió y padeció todo lo que padeció para pagar el pecado de nuestra salvación también. Y su resurrección fue pues la culminación de su obra.
fue la culminación de su obra en esta tierra, ¿no? Y no podemos permitirnos nosotros infravalorar el sacrificio del Señor y dudar, porque si nosotros que se supone que hemos creído también dudamos, no podemos transmitirle a las otras personas que crean también y que puedan alcanzar también la salvación por medio de Cristo. Así que, pues, vamos a dar gracias al Señor por esta palabra y que Él sea, ¿no?, tocando los corazones también de las personas que puedan escuchar por internet y que sepan que el Señor murió por ellos también y que pueden acercarse confiadamente porque el Señor ha abierto el camino a través de su sacrificio y ha dado acceso al Padre para que podamos volver a Él y encontrar el sentido en nuestra vida. Así que gracias, Señor, te damos esta tarde, Padre, por esta palabra. Queremos pedirte, Señor, que toque los corazones, Dios mío. Queremos pedirte que las personas, Señor, que puedan escuchar, Señor, también se acerquen a ti, Señor, y que encuentren ese sentido, Señor, en sus vidas que tanto hace falta, que tanto necesitan. Queremos pedirte, Padre, que seas tú tocando sus corazones, que toda aquella persona, Señor, que se encuentre sin esperanza, que abrigue, Señor, esa esperanza viva que tenemos nosotros, Señor, y que queremos compartir con ellos, Padre. Gracias, Dios mío, porque sabemos que tú eres el que hace la obra, Señor. En ti confiamos, Señor, en ti depositamos nuestras vidas, Señor, también para ser esos instrumentos también, Señor, para llevar tu palabra, Señor, para llevar esta noticia, esta maravillosa noticia, Señor, de este hecho sin precedentes, Señor, de tu resurrección. Decirle a las personas que Cristo ha resucitado, decirle que tú resucitaste entre los muertos, Señor, y que esa es la esperanza que tú ofreces ahora para nosotros. Queremos pedirte, Padre, que seas tú, Señor, ayudándonos a cumplir, Señor, ese cometido, así como estas mujeres, Padre, que tenían la misión de llevar la buena noticia, que nosotros también, día con día, Señor, llevemos esa noticia a las personas a nuestro alrededor, Señor, que podamos predicarles tu palabra, Señor, y que principalmente que tu Espíritu Santo prepare sus corazones, Señor, para que puedan recibir tu palabra y que tú, Señor, los alcances con tu amor y misericordia. Gracias te damos, Señor, por esta tarde, gracias por lo que hemos podido aprender, Señor, de tu palabra, y te damos la honra y la gloria, Señor, porque toda esta semana hemos recordado, Señor, esa obra redentora, Señor, que tú viniste a hacer. Te damos honra y gloria, Señor, porque solo tú la mereces. No queremos, Señor, robarte la gloria o entregársela a otras cosas, Señor, pues solo tú tienes todo el mérito, Señor, de esta obra. Tú fuiste el que padeciste, tú fuiste el que sufriste, y por eso, Señor, como dice Filipenses, se te ha dado un nombre que sobre todo nombre, tú eres el dueño de toda la gloria y toda la honra, Señor. Te damos gracias y te pedimos, Señor, que nos lleves con bien a nuestros hogares también, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.